Tenemos en el estudio a Federico Paz. Federico es cardiólogo, trabaja aquí en Neuquén y estuvimos charlando hace días pasados con él y hoy nos visita aquí en el estudio. Además tiene una trayectoria extensa. Federico, buen día. ¿Cuántos años, Federico? 61. ¿Y de cardiólogo? Uy, cardiólogo como, no sé, en el 97 creo que rendí el examen. Sí, 96, 97. Ah, Y de cardiólogo. de cardiólogo. ¿Y acá en Neuquén cuánto tiempo? Vine en el 98, estuve un año y medio más o menos, después me fui y después volví. O Ajá. sea, Cuando vos decís me fui y después volví, no solamente estás hablando de Neuquén, sino estás hablando de Argentina. sí, sí. ¿Dónde estuviste en esos idas y vueltas? Bueno, antes de llegar acá a Neuquén estuve 2 años en España. Y después estuve casi 2 años en España. Después estuve un poco menos de un año en Estados Unidos. Siempre fue por Cuando vine cuestiones, acá me fui y claro, volví. y siempre fue por cuestiones académicas, Sí, sí, digamos, la siempre, estadía siempre. afuera, Sí, ¿no? sí, Capacitándote en el sí, exterior. sí, sí. ¿Por qué se vuelve a la Argentina y por qué se vuelve a Bueno, Neuquén? genial, me encanta la pregunta. Es un tema que nosotros discutimos mucho con mis compañeros, charlamos con mis compañeros de promoción, diríamos, con mis amigos de la facultad, Sí, con mis amigos, compañeros de que éramos chicos, porque lo discutimos hace poco con motivo de que, no sé si se dieron cuenta, vieron, escucharon, que hay muchos médicos que faltaban, muchas residencias que quedaban vacantes de pediatría, ¿viste? Por ejemplo, un comentario, la residencia de pediatría más importante que hay en la provincia de Buenos Aires era la residencia de pediatría del Hospital de Niños de La Plata, una residencia de pediatría excelente. Y tenía 20 cargos y se ocuparon 5. Una cosa increíble, jamás nos había pasado eso, jamás pasó eso. Y sin embargo, las residencias que se orientan hacia cirugía plástica, dermatología, ese tipo de cosas, no hay lugares, o sea, se llenan enseguida. Yo lo veía eso como el resultado peor, diríamos, de una falta de proyecto en común, una falta de proyecto de país. Y ahora dicen que eso es moderno, es cool, ¿viste? Que la gente lo que quiere es todo más fácil y plata y ganar y hacer la menos guardia posible y tal cosa, porque tienen una visión de la vida distinta. A mí eso me parece un fracaso. Yo volví porque yo quería estar acá. O sea, no solamente vine a Neuquén por una cuestión familiar y porque el sistema de salud de Neuquén era un sistema muy respetado, muy famoso, lo habíamos estudiado incluso en la universidad, en la facultad, como un ejemplo, fue creo un premio de la Organización Panamericana de Salud, o sea, había una base de sistema público, yo me formé totalmente en instituciones públicas, hasta que llegué acá trabajé solamente en instituciones públicas, tanto en Argentina como en extranjero, y yo tenía una idea de esto, yo formaba parte de algo, diríamos. Tengo amigos incluso que hicieron mucho más que yo, se formaron, vinieron, hicieron la residencia de medicina familiar acá, teniendo todas las posibilidades del mundo de trabajar en La Plata, a 5 cuadras de la casa de ellos, y se fueron a vivir a Tricaumalal. Y el tipo hizo una carrera en Tricaumalal. Ninguno de esos tipos, ni yo, ni mis compañeros, hicieron eso por la plata. Nadie pensó que iba a ganar más plata o menos plata. Nosotros teníamos una idea de las cosas. Inclusive tengo anécdotas curiosas de eso, de cuando éramos más chicos, de lo que queríamos ser. Y ahora parece que eso no funciona. Que ahora funciona otra cosa, otra forma de verlo. Entonces yo, que tuve claramente las posibilidades de quedarme afuera, no una vez, sino más de una vez, ni se me ocurría. Ese es el país de ellos. Hablaste recién en la descripción del sistema de salud de Neuquén. Todas las referencias que fuiste haciendo fueron en pasado. Sí. ¿Cómo ves el sistema de salud de Neuquén en el día de hoy? Bueno, primero le deseo muchísima suerte al ministro, que sea secretario, no me acuerdo qué es, secretario de ministro. Al ministro Regueiro. Mira, ver el sistema de salud de Neuquén aislado, no tiene, por eso te digo que lo que nosotros vimos, a mí me tocó vivir, me tocó caminar, diríamos, que era chico y por un montón de cuestiones, no es piola, no es discutir eso, no está de manera que está mal discutirlo, pero me parece que no lo vas a entender si no entendés cómo funcionó la cosa hasta ahora. Yo recién le decía, nosotros tenemos 40 años de democracia y tenemos 50% de pobres. Bueno, muchachos, ganaron. Perdimos nosotros, ganaron los otros. ¿Y cómo es el tema? Vos cuando yo era chiquito, antes, en el gobierno del último gobierno peronista, diríamos, el país era una nube de pymes. O sea, pues, era una nube de pymes y todo el mundo repartía. O sea, había reparto de plata. Siempre hubo gente rica, hay gente que tiene mucha plata, hay gente que tiene empresas muy grandes, pero había un gran reparto. Ese tema no era solamente un tema económico, era un tema
social, político, cultural, etcétera, 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 que con el proceso militar fue devastador. Y por eso les decía recién que yo creo que nos equivocamos en alguna parte, entre comillas digo esto. Fue un devastador, ¿por qué? Porque lo que hizo el proceso militar fue una concentración económica brutal. O sea, destruyó la economía esa, ¿no es cierto?, para hacer una economía concentrada. Se endeudó, permitió el endeudamiento externo y puso a funcionar todos los sistemas financieros para fugar la guita. Entonces vos llegás ahora, cuando volvió la democracia y esa organización que tenía, ahora tiene 600, 500, 600 mil millones de dólares depositados afuera. Argentina tiene, los dos argentinos, un pedacito chiquitito de los argentinos, tienen 600 mil millones de dólares depositados afuera. Acabo de leer que el Producto Bruto de Argentina es de 631 mil millones de dólares. Los argentinos, un poquitito de argentinos, tienen 600 mil millones de dólares depositados afuera y 200 mil millones de dólares guardados en cajas acá. ¿Sí? Bueno, esa concentración económica enorme modificó toda la cultura, la sociedad, modificó todo. Entonces, si vos tenés ese dinero y lograste fugar ese dinero y tenés el manejo de la cantidad de Producto Bruto que tienen esos tipos, obviamente vas a tener a disposición tuya tus propios medios de comunicación, tu propia subjetividad sobre la gente, y vas a tener tus propios jueces, y vas a tener la posibilidad de fugar esa guita, necesitas todo ese... Y vas a tener tus propios políticos. Cuando Alfonsín se fue por pegó, literalmente te lo digo y disculpen la palabra, una patada en el culo del sistema económico. Fue un golpe de Estado económico. ¿Por qué? Porque se venía un gran negocio. Los tipos que habían concentrado ese capital, el mejor negocio que te pusieron un político, pusieron a Carlos, hicieron su negocio y privatizaron todo. Privatizaron todo lo que dicen. Vos por ahí te acordás. Nos hartaron hasta molernos la cabeza con que el Estado todos los días se tenía que encargar solamente de salud, educación y seguridad y justicia. Eso era el Estado. Y después lo demás lo tienen que hacer todos los privados. Eso es lo que nos dijeron durante no sé cuánto, nos machacaron hasta que vino Carlos, hizo eso. Y después resulta que los mejores negocios que hicieron fueron con salud, con educación, con seguridad. ¿Viste? Y lo hicieron un negocio todo eso. ¿Por qué ese era el plan? Entonces, el plan, en 40 años, tenemos 50% de pobres, porque el plan fue un plan concentrador, un plan para un país muy chico, que sigue siendo así, porque no hubo un proyecto, no logramos un proyecto desde la democracia que se enfrente al proyecto ese y que pueda ser un proyecto redistributivo como era antes. Si vamos a redistribuir, este no es un país para discutir si tenemos stent. Lo de los stent, que el otro día faltaban stent, es un ejemplo, diríamos, que puede ser usado perfectamente para explicar la situación. El stent, porque justo en este momento de crisis, las universidades y el CONICET están pasando por un momento desagradable, como muchas veces pasó. Pero este es muy desagradable porque además los ningunean, como hizo Cavallo en su época, que les decía que vayan a lavar los platos, todas esas cosas horribles. Bueno, muchachos, el stent lo inventó un argentino que no se pudo quedar acá a investigar. Un argentino de La Plata. Cuando hablamos de Favaloro, todo el mundo conoce a Favaloro, como decíamos el otro día, Favaloro es un genio, un fenómeno, un tipo barro, que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, pero estuvo muy bien. Inventó el bypass. Bueno, les puedo garantizar que el stent fue más revolucionario incluso que el bypass. Y lo inventó un argentino. Y lo conoce mucho menos gente. Si eso, ni hablar de los anticuerpos monoclonales. Cualquier persona que tenga una enfermedad más o menos seria, que necesite cualquier cosa que termine en MAB, elucumab, esilucumab, todos esos tipos, todo eso son anticuerpos monoclonales. También lo inventó un argentino. Lo desarrolló un argentino, pero en Cambridge. Porque nosotros lo echamos por judío. Nosotros nos dimos el lujo de echar a esos tipos porque eran judíos. La vergüenza más grande del mundo fuimos en eso. Todo eso se paga hoy porque no hay stents, pero además se paga con plata. Porque nosotros tenemos que comprar los stents. Y todo eso es el producto de un proyecto totalmente claro que viene desde el proceso militar, sin prisa pero sin pausa. Frente a un no proyecto, a una no posibilidad, porque los únicos intentos que hubo desde la democracia de enfrentar eso con mucha dignidad, con mucho cuidado, nada de escopetas, ni tiros, ni balas, ni nada de eso, fracasaron. Y yo te voy a dar un dato solo, que no es que me haga kirchnerista ni defienda a Cristina, que para mí Cristina es una política absolutamente fabulosa, o sea, es un monstruo político, más allá de que te guste o no, es un monstruo político igual, es un fenómeno político, pero a Videla, muchachos, a Videla y a Martínez de Oz, que nos destrozaron, literalmente nos destrozaron, o sea, nos destrozaron literalmente. Nunca le hicieron 8 indagatorias en el Poder Judicial el mismo día.
A Cristina hicieron 800 tapas de diario y 8 indagatorios el mismo día. ¿Por qué es que se creen que hice eso así? ¿Porque iba en contra? ¿Se animó a ir en contra? ¿O más o menos tratar de arreglar un proyecto? Bueno, entonces, ¿qué te pasa? Privatizaste la salud, tercerizaste la salud. ¿Por qué? Porque ese era el proyecto. Y te lo metieron por todos lados. Entonces ahora tenés un problema en el sistema de salud de Neuquén, que es un sistema de salud más de la provincia, perdón, de la nación. Y eso que Neuquén es un lujo. Neuquén es un lujo alrededor comparado con otras provincias. Neuquén tiene muchísimas cosas buenas. Creo que hay muchísimos políticos que todavía tienen adentro eso de la cultura del Estado. El Estado siempre está presente. Siempre, ya lo vieron estos años, siempre está presente el Estado. El problema es para dónde patea. Si patea para los privados, te pasa eso, ¿viste? Y si patea para lo público, el poder del Estado es enorme. Pero acá tenés políticas muy sustanciales. La política educativa, si ustedes se ponen a leer la política de educación en la Argentina, tienen una muestra absolutamente clara de lo que es la prostitución de una entidad del Estado por los privados. Porque lo que pasa con el dinero ese es que prostituye todo. La gente tiene todavía ese volumen de dinero, esa presión, ese poder, lo que hace es prostituir todo lo que toca. Entonces vos decís, no, los políticos tienen la culpa. No, mentira que los políticos tienen la culpa. Hay políticos que tienen más culpa que otros, como todo, pero bueno, es muy difícil enfrentarte a poderes que tienen su propio político, como decía hoy, financiado. ¿Cómo se enfrenta? Te tenés que enfrentar con la movilización popular, tenés que enfrentarte con la conciencia popular, con el estudio y todo eso. Y los tipos tienen todo, el 80% de los medios de comunicación y te crean la subjetividad a vos. Te hacen 300 millones de horas por día, te dicen lo que tenés que pensar. Es complicado. Bueno, ahí te tiro un dato. Los medios de comunicación son muy efectivos en decir no lo que tenés que pensar, sino en qué pensar. También, te ponen la agenda. Ponen la agenda. Ahora, no necesariamente implica que tengan éxito cuando te dicen cómo debes pensar respecto de las cosas. A veces, ¿viste? pero digamos que tienen un peso, sobre todo, convengamos que la gente es muy difícil que se tenga tiempo y posibilidades de informarse ampliamente para debatir sobre cada cosa. Hoy hay sobreabundancia de información y ese es el problema, porque no se puede chequear la veracidad de toda la información que está disponible hoy en las redes. Ese es el mayor punto. Y construir un fondo para enfrentarte a eso, leer historia, leer lo que te pasó, ver la película entera, entonces decirle, no, mirá, vos podés tener razón en esto, porque es cierto que no son todo malo. No es todo malo y todo bueno. Ya lo creo, pero nos sonó la campana y nos están poniendo el banquito. Fede sí es malo si nos pasamos tiempo. Malo. Gracias, Federico. Federico Paz con nosotros, cardiólogo de aquí de Neuquén.